La Universidad Latinoamérica hasta el momento me ha brindado todas las herramientas necesarias para el área en la que yo me quiero enfocar. Yo sí me veo litigando en el ámbito de derechos humanos y el derecho internacional. Quiero hacer justicia porque hay muchas personas que necesitan ayuda de un profesional y porque me gustaría mucho estar en el ámbito internacional, entonces pues era el camino ideal para llegar ahí. Hay muchas áreas en las que tú te puedes enfocar sin importar cómo sea tu personalidad. Hay derecho ambiental, derecho empresarial, derecho fiscal. Entonces creo que es una carrera muy completa en ese sentido. Sí me gusta mucho porque creo que no nos enseñan tanto como a competir entre nosotros mismos, sino más como ayudarnos, hacer comunidad, que eso es algo muy importante, y fuera de lo profesional o de lo académico también nos enseñan a ser humanos. Es muy importante que no solo aprendamos la teoría, sino también lo práctico, que sepamos cómo jugar con estas dos partes. Mis maestros implementan diferentes dinámicas para que nosotros podamos tener muy claros los temas y los podamos aplicar en la vida real. El hecho de que nos den casos reales o que nos cuenten sus experiencias propias al momento de litigar me permite tener una visión más clara sobre cómo aplicar esta teoría en el mundo real. He tenido experiencias en foros tanto estatales, nacionales como internacionales. Hemos ido incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí recomendaría la licenciatura en Derecho en la Universidad Latinoamérica porque creo que tiene todo lo necesario para que se formen realmente abogados y abogadas en un mundo real, porque tenemos docentes muy capacitados y muy capaces de poder impartir las materias. Hay esta diversidad de materias sin importar a qué te quieras dedicar, y el ambiente estudiantil pues es un lugar ideal para cualquiera que quiera vivir esta experiencia tanto académica como personal en una universidad. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase, a nuestra UNLA Class, donde vamos a analizar los compromisos internacionales que tiene nuestro país, México, y el nuevo modelo de justicia laboral. En el ámbito de las relaciones internacionales, nuestro país tiene un protagonismo bastante importante, sobre todo por todos aquellos acuerdos internacionales que tienen firmados con otros sujetos del derecho internacional, con otros actores del derecho internacional, y que lo posicionan como un país que está a la vanguardia en todos los ámbitos. Debido a las diferentes dinámicas de interdependencia, de globalización, de mundialización, pues resulta necesario que se vayan configurando esos acuerdos, que se vayan configurando esos compromisos con otros sujetos de derecho internacional. Bien sea con otros estados, puede ser con organizaciones internacionales, con otros sujetos o con otros actores que le ayuden para tener un éxito importante en estas relaciones que tiene con los demás países. En el ámbito del derecho internacional, específicamente lo que tiene que ver con el derecho laboral, pues hay una institución bastante importante que es la que marca las pautas para el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras. Estamos hablando, por supuesto, de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, cuando México se incorpora a esta organización, marca un hito muy importante. Se incorpora el 12 de septiembre de 1931. Recordemos que esta organización se crea en 1919 con el Tratado de Versalles, que es el que da por concluida la Primera Guerra Mundial. Pero finalmente la composición de esta organización le augura un éxito muy importante, tan así que después de la Segunda Guerra Mundial continúa esa organización y siempre con el objetivo de proteger los derechos laborales. Desde esa perspectiva, pues esta organización tiene principalmente sus políticas de actuación son mediante la creación de tratados internacionales y evidentemente el invitar a los estados a que firmen, a que ratifiquen esos tratados internacionales, y por otro lado también emite unas resoluciones en el ámbito, por supuesto, del derecho del trabajo, que aunque en un principio se pueden considerar como normas de soft law, evidentemente son parámetros que sirven a los estados para incorporar esas normas protectoras de derecho laboral en sus ordenamientos jurídicos. En el caso de México, como vamos a ver más adelante, pues tiene firmados
81 convenios de esta organización. La Organización Internacional del Trabajo lo que hace, les reitero, es precisamente marcar esas pautas mediante las cuales los estados deben concretar los compromisos internacionales que tienen. ¿Cómo se llevan a cabo esos compromisos internacionales? En muchas ocasiones, las propias organizaciones, la OIT, la ONU, por ejemplo, también tenemos en el ámbito interamericano a la OEA, otras organizaciones de integración territorial, lo que hacen es pues proponer esta firma de instrumentos internacionales, pero también programas que sirvan a los propios estados para guiarlos en esa incorporación del derecho internacional en el ordenamiento jurídico interno. Y también esos programas pues, se centran en la protección de los derechos de los trabajadores y en algunas ocasiones concretamente de determinados grupos que se podrían considerar en situación de vulnerabilidad o de desventaja. Tenemos, por ejemplo, el programa de la representante especial sobre la violencia contra los niños, que ha incentivado, ha motivado, ha promovido en el ámbito del derecho internacional público la firma de algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo y que han tenido un éxito considerable. Después vamos a ver cuáles de esos convenios ha ratificado México y cuáles se encuentran en vigor para nuestro país. 3 de los principales instrumentos internacionales que han sido incentivados, la ratificación, la firma, por ese programa de la representante especial sobre la violencia contra los niños, han sido el convenio sobre la edad mínima, en el cual participan actualmente 173 estados, de los que integran la comunidad internacional, el convenio 182 relativo a las peores formas de trabajo infantil, que es en este convenio participan 187 estados, es vinculante para 187 estados, y el convenio sobre los trabajadores y trabajadoras domésticas, que es el convenio 189 del 2011, donde participan en este caso más de 30 estados. Vamos a ver cómo recientemente este tratado internacional entró en vigor para México, lo veremos más adelante. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado con esos compromisos que tiene el Estado mexicano, tanto con los sujetos de derecho internacional como con esos actores de derecho internacional, es que se ve obligado o incentivado, si queremos llamarlo de esa manera, para incorporar esos compromisos internacionales dentro del ordenamiento jurídico mexicano, pero evidentemente el hecho que tenga relación con estas organizaciones como la OIT, que tenga relación con las otras organizaciones de integridad territorial, pues lo van a motivar, por decirlo también de una manera, a que la incorporación de esos compromisos internacionales no quede nada más constitucionalizados o en un instrumento legal, sino que esa incorporación de los instrumentos, de los compromisos internacionales, sea efectiva, que al momento en el que se vaya a realizar algún programa en el ámbito interno, pues que sean efectivos, ya sea, por ejemplo, el procedimiento laboral no es nada más con que no basta, no es suficiente con que se constitucionalice, sino que al mismo tiempo tendrá que dotar al órgano encargado de ese procedimiento, pues de infraestructura, de capacitación, de diferentes elementos que permitan que esa incorporación del compromiso internacional sea realmente efectivo. De esta manera, México es uno de los países que más instrumentos internacionales cumplen y ratifica. Tenemos en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo 81 convenios que han sido ratificados por México desde que se incorpora en el ámbito de esta organización, que ya, como lo comentamos, se incorpora el 12 de septiembre de 1931. De esos 81 convenios, encontramos que 68 se encuentran en vigor, convenios, tratados internacionales. 9 los ha denunciado. Recuerden que en el caso de los tratados internacionales, una de las posibilidades que tiene el Estado es, si ya no le satisface los compromisos que tiene en ese instrumento internacional o simplemente desea comprometerse de otra forma, en otro instrumento, por ejemplo, pues puede denunciarlos.
que implica que se retira del instrumento internacional y por tanto ya no le obliga, ya no está vinculado en ese instrumento al cual denuncia. Y también encontramos otro instrumento internacional abrogado de esos 81 que ha ratificado México en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y 3 que aún no han entrado en vigor. Entonces, como vemos, de estos instrumentos internacionales que se han firmado, de los 190 convenios que tenemos en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, México ha manifestado su voluntad de obligarse en 81 de esos instrumentos. Los instrumentos que ustedes pueden ver en la pantalla son los instrumentos principales, fundamentales en materia de derecho laboral y que han firmado por lo menos el 80% de los países que integran la comunidad internacional. Y evidentemente México también los ha firmado. Vean, en la primera fila tenemos el convenio 29, que es el convenio sobre el trabajo forzoso. Es un instrumento internacional que se firma en el año de 1930 y México se vincula a partir del 12 de mayo de 1934. Tenemos también el convenio 87, que es el convenio sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Es un instrumento que se firma en 1948 y que México, lo tenemos en vigor en México a partir de 1950. También tenemos el 98, que es el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Ese es un instrumento internacional de 1949 y que México entra en vigor para México el 23 de noviembre del 2018. Tenemos el convenio sobre la igualdad de remuneración de 1951, que entra en vigor en 1952. El convenio 105, que es sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1957 y que entra en vigor en México en el 59. El convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación es un instrumento internacional de 1958 y entra en vigor en México en 1961. El convenio sobre la edad mínima, que ya hacíamos referencia en el programa de la representante especial sobre la violencia contra los niños, que es de 1973 y entra en vigor en México en el 2015. El convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999 y que entra en vigor en el 2000. Vamos a ver cómo todos estos compromisos internacionales se materializan en la reforma laboral. Tenemos otros instrumentos como el convenio 189. El convenio 189 es un convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos del hogar. Esta es una deuda, era una deuda que tenía el Estado mexicano cuando con datos de la propia Organización Internacional del Trabajo, de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, tenemos en nuestro estado, en México, 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar. Es un convenio del 2011 y que México lo ratificó hace 12 meses y que entró en vigor precisamente el pasado 3 de julio. ¿Cuáles son las ventajas de que México haya firmado, haya ratificado? Son etapas distintas en el procedimiento de la celebración del tratado, ratificación, firma. ¿Cuál es la importancia? Pues que al momento en el que entra en vigor ese tratado internacional adquiere un rango constitucional y evidentemente pues se da un reconocimiento, se reconocen determinadas garantías legales para que todas aquellas personas que se dedican al trabajo del hogar, al trabajo remunerado del hogar, pues gocen de condiciones favorables que no sean menos favorables que de las que gozan aquellas personas que trabajan, de los trabajadores en general. Es decir, se da un reconocimiento especial, una protección especial a las personas que trabajan en el hogar y que tienen una remuneración por ese trabajo que realizan. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, pues que al constitucionalizar este tipo de compromisos internacionales, al adquirir un rango constitucional, pues no hay duda de que las personas que se dedican a los trabajos del hogar, pues se les tiene que reconocer un salario justo, se les tiene que reconocer acceso a la justicia laboral
y evidentemente una protección efectiva a la seguridad social, y que hasta el momento había sido una cuestión que había quedado ahí en la letra nada más, en papel, y no se había materializado, y por tanto al momento de acudir a las juntas o acudir a los órganos correspondientes, pues era bastante complicado que se pudiera reconocer los derechos de estas personas trabajadoras del hogar. Entonces vean cómo en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, México tiene un protagonismo bastante importante, y evidentemente esos compromisos, al tratarse de tratados internacionales de conformidad con algunos principios del derecho internacional público, pues si se compromete, si manifiesta su voluntad en obligarse en ese tratado internacional, pues tendrá que cumplirlo. Hay algunos principios como el pacta sunt servanda, el principio de la buena fe, que son los que van a permitir que se materialicen en el ordenamiento jurídico mexicano esos tratados internacionales, esos convenios que los países firman en el ámbito internacional. Otro de los factores fundamentales para este nuevo modelo laboral del ordenamiento jurídico mexicano es, por supuesto, un tratado internacional que tenemos con los países de Canadá y de Estados Unidos. Esa transformación que se da del Tratado de Libre Comercio, del anterior Tratado de Libre Comercio, y que se materializan algunos, se puntualizan algunos aspectos importantes en el TEMEC, que como ustedes saben, entró en vigor para nuestro país en julio del año pasado, en julio del 2020. Vean, este tratado internacional, este Tratado de Libre Comercio, pues pone algunas cosas importantes en la mesa. Cuando se discute en el momento de la discusión y en la aprobación, hay 5 elementos que son fundamentales en la negociación de este tratado internacional. El primer elemento es que dice Estados Unidos, bueno, yo manifiesto mi voluntad en obligarme con este tratado de libre comercio, pero México, Canadá, evidentemente los tres, estamos hablando de un tratado multilateral, tienen que materializar los puntos que se establecen en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Es un instrumento internacional de 1998. ¿Y por qué es importante que se cristalice en estos tratados internacionales? Cuando hablamos de un instrumento de esta naturaleza, de una declaración, pues estamos evidentemente hablando de una norma de soft law, estamos hablando de una norma de derecho blando, y que en muchas ocasiones pues los estados, aunque manifiestan su voluntad en firmar estos instrumentos internacionales, al momento de aplicarlos pues es un poco pues no se puede materializar de la misma manera que se hace con un tratado internacional. Entonces, por eso es necesario que se cristalicen algunos tratados internacionales, y lo que establecen en esta etapa de negociación del TEMEC es, bueno, vamos a cumplir todos los preceptos que se establecen en esta declaración de la Organización Internacional del Trabajo de 1998. Y se hace énfasis en estos 4 puntos importantes que ustedes están viendo en la pantalla, que es el de garantizar la efectiva negociación colectiva, el de afianzar la libertad sindical, el de la eliminación del trabajo forzoso y el de la erradicación de la discriminación en los empleos. ¿Qué es lo que sucede? Que con ese Tratado de Libre Comercio, de esa transformación del tratado que se tenía con el TEMEC, pues se obliga a México a determinar o a configurar unos procedimientos que fueran efectivos para que los trabajadores conocieran, pero también para que los trabajadores aprobaran el contenido de los acuerdos que se negocian en su ámbito de trabajo. Y también hay un aspecto importante, que es la función conciliadora, que también es el resultado de este tratado internacional que se firma con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Y
Otro aspecto que también en el cual se hace énfasis es en la verificación del sistema de elección de los líderes sindicales. Ya se deja atrás esa simulación de la elección de los líderes sindicales y mediante algunos principios que vamos a ver a continuación, se convierte en una designación efectiva por parte de los trabajadores. Vamos a ver cómo se requiere un porcentaje mínimo para la elección y para la toma de decisiones en los gremios, en los sindicatos. De esta manera, yo estoy hablando de estos dos, tanto del TEMEC como de los acuerdos de la OIT, pero hay otros factores, por supuesto, que motivaron la reforma laboral en México, la del 2017 y otras reformas que veremos también a continuación. Entonces, los compromisos internacionales que tiene México, derivados de, por una parte, la Organización Internacional del Trabajo y por otra parte, el Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, son esos compromisos los que logran la modificación, una modificación sustancial, una modificación bastante importante en el ordenamiento jurídico mexicano en materia de derecho del trabajo. ¿Por qué se convierte o por qué es necesaria esta transformación de la justicia laboral en el ordenamiento jurídico mexicano? Bueno, determinados estudios que se llevaron a cabo cuando se estaba analizando esta reforma laboral, pues concluyeron en que había muchos problemas derivados de cómo se resolvían las situaciones en las que se veían involucrados tanto los trabajadores como los empleadores. Teníamos en el ordenamiento jurídico mexicano y en la norma que se aplicaba un uso inadecuado del procedimiento de conciliación laboral. También una falta de la modernización y agilización de los procedimientos mediante el uso adecuado de tecnologías de la información, falta de la implementación del juicio en línea, carencia de un órgano de inspección de funcionamiento de las juntas, falta de obligatoriedad a la adopción de criterios por reiteración, deficiencia en la implementación del servicio profesional de carrera, limitación y cuestionamiento de la independencia de las juntas, principalmente en el ámbito local, dificultades en la ejecución de los laudos, vicios y retraso en la práctica de notificaciones exhortos, entre otros. Y precisamente eso es lo que motiva, o eso es lo que obliga, por decirlo de alguna manera también, a México para que se logre ese cambio sustancial en la reforma laboral. Como bien sabemos, esta reforma laboral se está llevando a cabo, de forma paulatina. Se dividió en 3 etapas a la República Mexicana. Nosotros en Michoacán formamos parte junto con Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, de la 3ª etapa. Y en nuestro estado entra en vigor esta reforma laboral el 1 de mayo del 2022. ¿Cuáles son las implicaciones de esos compromisos internacionales que analizamos, de esos compromisos internacionales que vimos? ¿Cuáles son esas implicaciones en la transformación del ordenamiento jurídico mexicano en materia laboral? Vean, yo las dividí básicamente en 3 ejes. El primero de los ejes es el nuevo sistema de justicia laboral. El segundo, la democracia sindical. Y el tercero, organismos de conciliación y registro. En el primer eje, el eje del nuevo sistema de justicia laboral, vamos a tener que se regulan unos procedimientos muy ágiles. En realidad, al momento en el que son los tribunales, tanto federales como locales, del Poder Judicial, de los poderes judiciales, los que se encargan de estos procedimientos, estamos previendo que cada uno de esos procedimientos máximo tardase 6 meses. A diferencia de lo que actualmente se llevan en estos procedimientos en las juntas. Entonces, estamos hablando de procedimientos más ágiles para la designación del personal que tenemos tanto en el Poder Judicial de la Federación como en el Poder Judicial del Estado. Se habla de la incorporación de la carrera judicial en este ámbito de la materia laboral. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que para ser juez o jueza, para ser secretario instructor, secretaria instructora, pues se requerirá que aprueben una serie de exámenes y que evidentemente el perfil corresponda con el que se requiere para llevar a cabo para el funcionamiento de los juzgados. Es decir,
se hacen exámenes en el Consejo de la Judicatura Federal, se han convocado algunos concursos, sobre todo para aquellas zonas donde ya entró en vigor la reforma laboral. Y en el Poder Judicial de la Federación, del Estado, también se han convocado algunos concursos para que al momento en el que se entre en vigor la reforma, en mayo del 2022, pues se cuente con jueces y con juezas, con secretarios, con secretarias que estén capacitados para hacer frente, para materializar esta reforma en derecho laboral. Y de esta manera, pues tenemos que la justicia está a cargo de tribunales o de juzgados laborales. El segundo eje, la democracia sindical, tiene relación con que las personas que forman parte de estos sindicatos, los trabajadores, van a llevar a cabo todos los procedimientos que tengan que ver, por ejemplo, con la elección de sus líderes sindicales por votos, por voto personal, por un voto libre, un voto directo, un voto secreto y una representatividad legítima y una libertad sindical. También son otros ejes de esta democracia sindical que trae consigo esta reforma en materia de derecho laboral. El tercero de los ejes son los organismos de conciliación y registro. ¿Qué implica esto? Comenté hace un momento, una de las deficiencias era que no se materializaba o que el procedimiento de conciliación no era efectivo. La Ley Federal del Trabajo, con esta modificación que se hace en el 2017, prevé antes de llevar a los tribunales, las cuestiones derivadas de esta relación laboral del empleador-trabajador, un procedimiento de conciliación, una conciliación prejudicial, pero no es una conciliación prejudicial que sea o que se deje bajo el poder de discrecionalidad de las partes, sino que estamos hablando de una conciliación prejudicial obligatoria. La primera conciliación prejudicial es obligatoria y es tan importante esa incorporación que posteriormente se habla de una conciliación prejudicial, una cesión, pero posteriormente si no se llega a un acuerdo, las partes pueden judicializar este procedimiento. Sin embargo, también se da la posibilidad de que, por acuerdo de tanto el empleador como del trabajador, en un momento posterior puedan convocar nuevamente una conciliación prejudicial y resolver la situación. Eso tiene que ver también con la agilidad de la impartición de justicia. Vean, en el ámbito internacional tenemos un órgano que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es un órgano autónomo. Y en el ámbito interno, pues también en el ámbito de las entidades federativas, también vamos a tener nuestros conciliadores laborales que no van a depender directamente en principio del Poder Judicial, sino que dependerán seguramente del Poder Ejecutivo. Y para abonar precisamente a esta agilidad o a estos principios de la impartición de justicia en el ámbito del sistema laboral. Vean, también tenemos otras tres reformas muy importantes en materia laboral que se dieron después del 2017 y que son esa reforma del 4 de junio del 2019 en relación a la licencia de las madres y los padres con hijos o hijas con cáncer y otras enfermedades. El 2 de julio del 2019 tenemos otra reforma muy importante y que seguramente les va a sonar porque también ya hablamos de un instrumento internacional de la OIT y es esta reforma de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Vean cómo se materializan esos instrumentos internacionales en la legislación interna. Y finalmente, el 11 de enero del 2021, el 11 de enero de este año, tenemos una reforma bastante importante que se lleva a cabo en materia de derecho laboral relacionado con el teletrabajo. Ustedes sabrán que pues esta pandemia nos trajo algunas cuestiones, tuvieron que modificar en el ámbito normativo e incorporar algunas situaciones que no se tenían previstas. Entre ellas, regular las cuestiones del teletrabajo, los derechos de las personas que llevan a cabo determinadas actividades mediante esta modalidad. ¿Cuáles son las expectativas de esta reforma? ¿Cuáles son las expectativas de esta reforma laboral? Que, como les reitero, son el resultado de los compromisos internacionales, principalmente de los de la OIT y de los TEMEC. Pues yo los quisiera resumir en estos tres. El primero, procedimientos más ágiles. Tenemos estos procedimientos que se
prevén en la Ley Federal del Trabajo, dependiendo evidentemente de la situación que se presente, pues tenemos los procedimientos ordinarios, procedimientos especiales, conflictos colectivos de naturaleza económica, procedimientos de huelga, procedimientos de ejecución, procedimientos para procesales o voluntarios, que cuando se desarrollen estos, los tribunales están obligados, evidentemente se embarca la temporalidad en la ley, están obligados a llevarlos a cabo de manera ágil, de manera pronta, de manera expedita. El segundo es la vida sindical democrática, que en este caso pues vamos a tener, como ya les comentaba, una democracia efectiva, no una democracia simulada en el ámbito de los gremios de trabajadores, y que vamos a hablar de una certeza en la firma, en el registro, en el depósito y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los contratos colectivos de trabajo, con la resolución de conflictos entre los sindicatos. Por eso estamos hablando de una transformación y que una de las expectativas es que sea una vida sindical democrática efectiva. Y la tercera expectativa a la luz de estos compromisos internacionales es que pues, vamos a tener órganos especializados y la expectativa es que funcionen de una manera adecuada como respuesta a esos compromisos internacionales materializados en el ámbito interno. Y hablamos en este caso, en este sentido, de lo que se conoce como la unidad de jurisdicción. Personalmente, y considero que fue un acierto el hecho de que la justicia laboral se concentrara en el Poder Judicial, tanto federal como en el Poder Judicial de cada una de las entidades federativas, en base precisamente a este principio de la unidad de jurisdicción, de que todos los procedimientos donde tenga que impartirse justicia, pues sean pues tratados en el seno del Poder Judicial, tanto federal como de las entidades federativas. Pues grosso modo, estas son las implicaciones de los compromisos que tiene México en el ámbito internacional, que se materializan, les comentaba, ya sea mediante tratados internacionales, mediante programas ad hoc, mediante resoluciones, y que como pudimos observar, pues tienen un impacto trascendental, transformador en el ordenamiento jurídico mexicano. Y de esta manera, pues los invito y las invito a que participen en nuestros programas académicos, porque precisamente en nuestros programas nosotros estamos a la vanguardia, nuestros profesores y nuestras profesoras están a la vanguardia de estos temas de interés y que evidentemente pues tenemos como profesionistas la obligación de capacitarnos, la obligación de acudir a nuestros centros educativos para pues poder lograr estas reformas, poder lograr estas incorporaciones que se hacen en nuestro ordenamiento jurídico mexicano. Muchas gracias y hasta la próxima. Una institución que nos motiva a conocer nuestra libertad, pero acatar el compromiso que tiene esa libertad. El ambiente que se vive en la UNLA es un ambiente muy respetuoso, muy integral, inclusivo y muy sano. De alguna forma te sientes incluido por todas las personas. Creo que lo que más me gusta de la universidad son las personas a las que he conocido a lo largo de toda la licenciatura y que pertenecen a las diferentes licenciaturas que tiene la universidad, y que eso permite pues este ejercicio de multidisciplina e incluso de interculturalidad. Te inculca mucho como estudiante esa noción del éxito, de alcanzar la superación personal y colectiva, y te impulsa para salir de tu zona de confort. Desde que entras al campus te quedas impresionado, ¿no? Porque pues el campus es muy amigable. Está lleno de áreas verdes en donde podemos relajarnos en los periodos entre clases. Para mí no hay ninguna escuela, al menos aquí en Michoacán, que haya crecido de la manera en la que la UNLA lo ha hecho. No se centraron solo en crecer aquí en Manantiales, sino que inclusive crearon el espacio UNLA en Altozano. Se centraron mucho en sus estudiantes y en sus necesidades.